Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar en esta ocasión el segundo tema perteneciente a las patologías del sistema cardiovascular. Y es un tema muy bonito, muy interesante, el de insuficiencia cardíaca, ya que existe una alta prevalencia en la población, sobre todo mayor, en prácticamente todos los países, los desarrollados, los subdesarrollados, y vamos a ver en qué consiste. ¿Cómo podemos definir a la insuficiencia cardíaca? Es un síndrome clínico caracterizado por una ineficaz actividad cardíaca. Es decir, el corazón va a ser incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado que pueda cumplir los requerimientos de los diferentes tejidos para llevar a cabo su función. Dicho de otra manera, la insuficiencia cardíaca, al igual que la respiratoria que habíamos visto, no es la patología en sí, sino la manifestación final de un grupo de patologías cardiovasculares y de otros sistemas donde el volumen minuto queda disminuido y pues se alteran las diferentes funciones metabólicas. Dentro del universo de las causas vamos a hacer una distinción que la vamos a ir desarrollando a lo largo de esta presentación. Están viendo la pizarra ya llenita para precisamente ahorrar un poco de tiempo y que no se haga muy larga la presentación. Este tema pues da para hablar por más de 2 o 3 clases si queremos abarcarlo completamente. Pero aquí nos vamos a dedicar a la fisiopatología y pues el tema de semiología o de farmacología pertenece a esas dos áreas de la medicina. En cuanto a la etiología, vamos a hacer una diferencia de la insuficiencia cardíaca izquierda y de la derecha. Alguna literatura utiliza como sinónimo a la insuficiencia cardíaca directamente como insuficiencia ventricular. Entonces es válida también esa nomenclatura, pero nosotros en nuestras presentaciones siempre nos vamos a referir como insuficiencia cardíaca. La izquierda, que incluye al ventrículo izquierdo y a la circulación sistémica, obviamente va a ser la de mayor impacto y tiene una etiología más diversa. En 5 grupos vamos a clasificar a las causas. En cambio, la insuficiencia cardíaca derecha, que puede estar acompañando a la izquierda, siendo una insuficiencia cardíaca total, tiene principalmente 3 tipos de etiología. Empezaremos con la izquierda. Vamos a citar algunos ejemplos de los grupos de enfermedades o de mecanismos por los cuales se produce esta insuficiencia en el ventrículo izquierdo. ¿Qué enfermedades cursan con? Podemos ver el número 1, sobrecarga de volumen. Vamos a citar 2 de cada uno en lo posible. Por ejemplo, la anemia. El estado anémico crónico, sobre todo, estimula no solo la frecuencia cardíaca, sino también la fuerza de contracción, lo que a la larga va a conducir a ese ventrículo a un estado insuficiente. Y también una enfermedad de base, el hipertiroidismo. En cuanto a la sobrecarga de volumen, ¿qué enfermedades causan sobrecarga de presión? Una enfermedad muy conocida, muy prevalente en todo el mundo, que generalmente es inseparable de la insuficiencia cardíaca. Estamos hablando de la hipertensión arterial sistémica.
la que conocemos habitualmente. Y además, la estenosis aórtica. ¿Recuerdas qué válvula sale del ventrículo izquierdo para distribuirse por la circulación sistémica precisamente? Es la válvula aórtica. Entonces, una estenosis, un cierre de esta válvula, va a hacer que el corazón, más concretamente el ventrículo izquierdo, tenga que hacer más y más fuerza para vencer esa resistencia, esa estenosis, lo cual lo va a conducir a una insuficiencia. Tercer mecanismo, pérdida de músculo cardíaco, obviamente. Aquí estamos hablando de la cardiopatía isquémica. Más concretamente, el infarto agudo de miocardio. Y una enfermedad autoinmune que afecta más a las mujeres, el lupus eritematoso sistémico, con pérdida de músculo cardíaco. Para la pérdida o disminución de contractilidad, vamos a tener un subgrupo de patologías o condicionantes. Por ejemplo, tenemos las de causa tóxica. Aquí va a entrar el alcohol, la cocaína, intoxicación por cobalto, por ejemplo, ¿sí? Dentro de las tóxicas que producen disminución o pérdida de contractilidad. Algunas infecciones, sobre todo por virus y bacterias. Pueden ser cardiogénicas o provenientes de otro sistema. De hecho, la fiebre reumática juvenil es una de las patologías que entra en este grupo. Y algunas causas genéticas. Restricción de llenado. Es decir, durante la fase diastólica, donde el ventrículo tiene que llenarse de sangre, va a haber una disminución del volumen, pero no por una falla en el ventrículo, sino en quién está antes de este ventrículo. ¿Qué válvula permite el paso de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo? Obviamente. Es decir, ¿cuál es la válvula auriculoventricular izquierda? La mitral. Por restricción de llenado, la estenosis mitral me va a conducir a una insuficiencia cardíaca. Las pericarditis. Pericarditis restrictiva se llama a la colección de líquido pericárdico más allá de sus límites normales. ¿Qué es este líquido pericárdico? Es aquel que lubrica y protege al corazón, que se encuentra entre las dos hojas del pericardio. En condiciones normales, el líquido pericárdico, lo ves aquí en rojo, tiene 50 ml de concentración. Dentro de su composición o su naturaleza, se dice que es un ultrafiltrado de plasma, muy fino, que cuando excede estos 50 ml hablamos de un derrame pericárdico que va a conducir a una pericarditis restrictiva y esta a su vez a la insuficiencia cardíaca, sobre todo izquierda. Y también una enfermedad que habíamos mencionado, si mal no recuerdo, en respiratorio, estamos hablando de la sarcoidosis. Perdón, la amiloidosis. Esta amiloidosis va a producir esclerosis del tejido cardíaco, lo cual va a disminuir su capacidad contráctil y por tanto
de llenado durante fase diastólica. Vámonos al lado derecho, en insuficiencia cardíaca derecha. Dentro de la obstrucción precapilar tenemos a otro tipo de hipertensión de la circulación menor. Esta se llama hipertensión pulmonar. El infarto del ventrículo derecho por sí solo es una causa de esta insuficiencia. Y esta pregunta de repaso: ¿qué patología pulmonar me produce insuficiencia cardíaca derecha y tiene como antecedente ya sea la EPOC o la embolia pulmonar? ¿Recuerdas? El cor pulmonale como tercera causa de ICC derecha. Entonces, dejamos el cuadro etiológico así completo, con ejemplos, con los grupos de enfermedades, para que puedan revisarlo y hacer la comparación. No se enfrasquen en recitar los nombres de las enfermedades que están ahí, sino más bien el mecanismo por el cual están produciendo insuficiencia cardíaca, ya sea izquierda o derecha, ¿sí? ¿Por qué la estenosis aórtica produce sobrecarga? ¿Por qué la estenosis mitral produce restricción? ¿Cómo es que el infarto agudo produce insuficiencia por pérdida de músculo? ¿Sí? Eso es lo más importante. No grabar la lista simplemente en nuestra memoria, porque eso se nos puede olvidar cualquier momento. Borramos el cuadro etiológico para hablar de fisiopatología, ¿sí? Entonces, este todavía no lo estoy tocando. Hablemos ahora de fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Dentro de la fisiopatología vamos a conocer dos tipos de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Hay una clasificación en base al principio fisiopatológico. La primera se llama insuficiencia cardíaca congestiva con disfunción sistólica. El problema está en la sístole, llamada también con fracción de eyección disminuida. La fracción de eyección no es otra cosa que el volumen de sangre que expulsa el ventrículo a la aorta durante la contracción. Entonces, esta función ventricular va a estar disminuida, ¿sí? Y como característica, ponemos que hay una disminución, de la capacidad contráctil del ventrículo, sobre todo el izquierdo, ¿no? Es el que en la mayor parte de los casos inicia el problema. Disminuye la capacidad contráctil del ventrículo izquierdo, y el ejemplo más frecuente, o uno de los mejor descritos para el desarrollo de este tipo de insuficiencia cardíaca,
es precisamente el infarto agudo de miocardio. Vamos a hacer un esquema rapidito. Entonces, tengo el ventrículo izquierdo. Recibe irrigación, ¿sí? La primera rama de la aorta, sus dos primeras ramas, justo del origen de la aorta, son las dos arterias coronarias. Entonces, la coronaria izquierda, que se va a dividir en la interventricular anterior, la circunfleja y las marginales obtusas, cualquiera de las arterias del sistema coronario izquierdo se va a obstruir, ¿sí? Pongámosle la interventricular anterior. Tejido que no recibe sangre, tejido que sufre isquemia. Y la isquemia, si se mantiene, se convierte en necrosis. Entonces, pongámosle que todo un grupo muscular del ventrículo izquierdo ha sufrido isquemia y necrosis. Entonces, este ventrículo izquierdo tiene toda esta superficie inútil, porque esas células no van a contraerse más. Por lo tanto, va a disminuir la capacidad y la fuerza contráctil del ventrículo izquierdo. ¿Qué otras causas se incluyen? Vamos a mencionar la estenosis aórtica. Entonces, esta aorta que vemos esquematizado tenía su válvula también en el ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa si no hay infarto? Mi ventrículo está sano, por ahora, pero hay una estenosis de esta válvula, ¿sí? Hay un cierre, una mayor resistencia al flujo ventricular. Entonces, es como querer soplar o inflar uno de esos globos bien pequeñitos que se utilizan en el carnaval con la boca, ¿sí? El ventrículo va a hacer mucho más esfuerzo para vencer esta estenosis y mandar la sangre a la aorta. Esta estenosis me va a conducir a otro estadio clínico. Para vencer esta fuerza, ¿qué va a hacer el ventrículo? Se va a hipertrofiar. ¿Sí? Se va a hipertrofiar. Y vamos a ver que a la larga esa hipertrofia ventricular no es para nada buena, porque los resultados van a ser todavía peores que al principio. Entonces, estos son casos de insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica. Ahora veamos una insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica, es decir, el problema está en el llenado ventricular, no en la contracción. Por lo tanto, la fracción de eyección que el ventrículo expulsa es normal. En el anterior estaba disminuida. Y aquí el problema va a ser en lo que está antes del ventrículo. ¿Quién está vaciando sangre del ventrículo? La aurícula a través de la válvula mitral. Una estenosis de esta válvula mitral me va a dificultar el vaciado hacia el ventrículo. Este está sano hasta ahora. Borramos los coronarios que ya no necesitamos. Entonces, la estenosis mitral
va a impedir que el ventrículo se llene correctamente. Entonces, con la poca sangre que contiene, todas sus células cardíacas van a expulsar este poquito de sangre, con la consecuente disminución del gasto cardíaco. Entonces, la estenosis mitral es una causa de disfunción diastólica. La pericarditis constrictiva, este derrame pericárdico que hemos mencionado hace un momento, donde el líquido pericárdico llega a concentrarse más allá de 50 cc, a veces 100 o un poco más. Tengo el pericardio envolviendo al corazón. Como se llena de líquido, va a ejercer presión sobre el ventrículo y entonces no va a tener espacio para expandirse, y siendo limitado por esta pericarditis, va a expulsar también el volumen de sangre incompleto, ¿sí? Por la pericarditis constrictiva. Y otro ejemplo que no tiene estenosis, que no tiene pericarditis, es la amiloidosis, donde la proteína amiloide va a esclerosar a los miocitos, los va a endurecer y van a perder su capacidad contráctil, o más bien distensible. Entonces la sangre va a llegar, pero por la esclerosis de estos miocitos, el llenado va a ser incompleto, ¿sí? Y esa es la insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica o del llenado. Ahora, el corazón y todo el organismo en realidad son muy inteligentes y son muy adaptables. Pero lastimosamente, estos cambios de adaptación tienen consecuencias posteriores. Y ahora sí utilizamos nuestro cuadrito de la derecha. ¿Qué mecanismos de compensación cardíaca tenemos para contrarrestar esta insuficiencia cardíaca? Ya sea sistólica o ya sea diastólica, independientemente de la causa. Vamos a tener tres principales. En primer lugar, la hipertrofia y dilatación cardíaca. En segundo lugar, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo han visto en fisiología. Y finalmente, la activación del sistema nervioso simpático. El común denominador en todos ellos, el estímulo inicial, siempre va a ser la disminución del gasto cardíaco. Para los tres es el estímulo inicial. Hablemos del primero. Hemos mencionado hace un momento la estenosis aórtica, ¿sí? Este ventrículo sano no va a poder expulsar a través de esta válvula estenosada o cerrada. Como contrapartida, se va a hipertrofiar, va a aumentar el volumen de su musculatura, puede incluso dilatar el corazón, convirtiéndose en una miocardiopatía dilatada, hipertrófica a la vez. Lo que al inicio pues va a poder vencer a la estenosis. Pero estas células hipertrofiadas requieren mayor oxígeno. Por eso aquí les puse, la hipertrofia va a producir una mayor fuerza de contracción, pero a su vez estas células hipertrofiadas requieren mayor oxígeno. Y el estado final de esta ecuación va a ser el empeoramiento de la insuficiencia, porque además va a tener hipertrofia ventricular izquierda y miocardiopatía dilatada. Van a haber también cambios estructurales a nivel del corazón. Como estas células no están recibiendo el oxígeno adecuado
ya se han hipertrofiado, entonces van a empezar a almacenar depósitos de colágeno, lo cual va a producir su fibrosis progresiva. ¿Y qué va a hacer el corazón? Porque ya tiene células fibróticas, células defectuosas. Va a programar su muerte, ¿sí? No le queda más que deshacerse de esas células que solo le están causando problemas, pero no tienen la culpa, ¿sí? Porque el mecanismo de compensación inicial ha sido la hipertrofia para vencer esa barrera de la estenosis aórtica. Segundo mecanismo, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si recordamos a la nefrona a nivel del riñón, está conformada por una arteriola aferente. Viene el aparato yuxtaglomerular, forma el ovillo capilar, ¿sí? Y sale por la arteriola eferente. Este aparato yuxtaglomerular en condiciones normales es productor de renina. El estímulo inicial otra vez va a ser la disminución del gasto cardíaco. Esta disminución me va a producir una baja en la presión de la arteriola aferente. Esta arteriola aferente va a transportar sangre a menor presión y esto va a ser detectado por el aparato yuxtaglomerular, que va a incrementar la producción y liberación de renina. Esta renina va a viajar hasta el hígado, la máquina y la fábrica metabólica del organismo. En el hígado le está esperando una proteína, el angiotensinógeno. Renina más angiotensinógeno aquí ya se los he notado más bonito. La renina más el angiotensinógeno hepático me va a dar como resultado angiotensina 1, que no va a quedar ahí. Esta va a llegar hasta las células endoteliales del pulmón, donde le espera una enzima, la enzima conversora de angiotensina. Entonces, la angiotensina 1, que ha salido de la fusión de la renina más el angiotensinógeno. La angiotensina 1, con interacción con la enzima conversora de angiotensina, me va a dar como resultado un potente vasoconstrictor, la angiotensina 2, que va a actuar de dos maneras para contrarrestar este volumen insuficiente y presión baja. Por un lado, va a liberar catecolaminas, ¿sí? Y estas son vasoconstrictoras. Por lo tanto, va a aumentar la presión arterial, que era el estímulo inicial junto con el gasto cardíaco bajo, ¿sí? Entonces va a responder a este primer cuadro. Y va a haber un aumento de la volemia, del volumen circulante. Se va a prestar líquido intersticial, va a pasar al espacio intravascular por acción de la aldosterona. Y ese es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En resumen, porque también lo han visto en fisiología. Finalmente, el sistema o la activación del sistema nervioso simpático. Otra vez, mi estímulo inicial, bajo gasto cardíaco. Aparte de estimular al sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a estimular a los vasoreceptores, más concretamente al seno carotídeo. ¿Y dónde está el seno carotídeo?
Del corazón tengo la aorta. Del callado de la aorta nace a derecha el tronco arterial brachiocefálico, de donde nace la subclavia y la carótida común, derecha. Y al lado izquierdo nace directamente la carótida común y la subclavia por separado. La carótida común a nivel del cartílago, o la glándula tiroides más bien, no, cartílago, a nivel del cartílago tiroides se divide en sus dos ramas, carótida interna, carótida externa, a ambos lados. Y justo en la bifurcación de la carótida común, ahí van a estar los varoreceptores, el seno carotídeo. Entonces, este varoreceptor, que es el seno carotídeo, va a activar al sistema simpático, produciendo liberación de catecolaminas, pinche perro está aullando, y me va a estimular dos receptores, los beta adrenérgicos por un lado, que se encuentran en el corazón, y me va a incrementar la frecuencia cardíaca, es decir, es un cronotrópico positivo. Y también va a estimular a los alfa adrenérgicos, que se encuentran en los vasos sanguíneos, produciendo vasoconstricción y aumentando la presión arterial. Esos son los tres mecanismos compensatorios que no van a ser sostenibles, ¿sí? Van a funcionar solo al principio, pero al cabo de meses o durante el primer año, el estadio va a ser peor al inicial porque se van a sumar más funciones alteradas a nivel cardíaco y vascular. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a ver en un paciente con insuficiencia cardíaca? Ya estamos terminando. Hemos dicho que en esta presentación no vamos a hablar de farmacología ni semiología, ¿sí? Porque eso es otro asunto. Pero sí vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Nuevamente hacemos diferencia a izquierda y derecha. A izquierda y derecha. A nivel o en la insuficiencia cardíaca izquierda tenemos que hacer otras dos distinciones. A nivel anterógrado y a nivel retrógrado. Es decir, todo lo que está a continuación del ventrículo y todo lo que está antes del ventrículo, ¿sí? La forma anterógrada, ¿qué patologías o qué manifestaciones me va a producir? Se va a caracterizar, por fatiga progresiva. La fatiga al inicio va a ser con leve esfuerzo físico, como subir gradas, correr una o dos cuadras, y cada vez se va a hacer más progresivo y más evidente, llegando incluso a presentarse en reposo, en casos más avanzados. Y además, como el volumen circulante o el gasto cardíaco es insuficiente, el órgano más sensible a la hipoxia es el cerebro. Y cuando se produce esto, va a haber confusión mental, ¿sí? En estadios más avanzados. Entonces, si alguna vez les preguntan, ¿por qué se produce confusión mental? ¿Qué tiene que ver con la insuficiencia? Pues mucho, ya que la hipoxia al cerebro
me va a producir una alteración en cuanto a su función, porque es muy sensible a la falta de oxígeno. ¿Qué pasa con las manifestaciones que se presentan antes del ventrículo? Es decir, las de tipo retrógrado. Hay un aumento de la presión hidrostática pulmonar. ¿Sí? Se rompe el equilibrio de Starling y ya sabemos qué ocurre cuando se alteran las fuerzas y presiones a nivel intravascular y del intersticio. ¿Cuál es el resultado? Edema. Este edema me va a conducir, y es también la explicación de por qué en estos pacientes se presenta disnea, que tiene dos particularidades. La disnea va a ser de tipo ortopnea, es decir, incrementa con el decúbito dorsal, ¿sí? La ortopnea. Porque cuando el paciente se recuesta, el edema va a llegar a invadir los ápices pulmonares, ¿sí? Y esto empeora el cuadro disneico. Y también la disnea paroxística nocturna, ¿sí? DPN es disnea paroxística nocturna. Durante el sueño, en la noche, va a haber una reabsorción del edema, que va a pasar al intersticio y también a los alveolos. Es por eso que el paciente incluso puede despertar, porque sus alveolos se llenan de líquido y obviamente no puede respirar, ¿sí? Por eso se presenta la disnea paroxística nocturna. Básicamente eso en la insuficiencia cardíaca izquierda. En la derecha es un poco más sencillo. Hay una triada. La triada de la insuficiencia cardíaca derecha. Consiste en ingurgitación yugular, esto es por un aumento de la resistencia vascular a nivel de la vena cava superior. ¿Cómo se va a ver en el paciente? Pues a nivel del triángulo carotídeo va a haber una congestión y una palpitación de la vena yugular. Esa es la ingurgitación yugular. Va a haber ascitis, es decir, edema a nivel del sistema porta hepático. Y va a haber edema de miembros inferiores. Esa es la triada de la insuficiencia cardíaca derecha. Sí, básicamente. Ahora, difícilmente se van a encontrar a un paciente que solo tenga el lado izquierdo o solo tenga el lado derecho. Generalmente se combinan ambas insuficiencias cardíacas, izquierda y derecha, haciéndose total, ¿sí? Un poquito hablemos del examen físico. Ya hemos hablado de la clínica, de los mecanismos de compensación. Entonces, al examen físico, ¿cómo va a estar ese paciente? La auscultación cardíaca y pulmonar es muy importante. ¿Qué va a haber a la auscultación? Va a haber estertores crepitantes, ¿sí? En alguna clase anterior ya hemos visto en qué consisten estos. ¿Y por qué hay estertores? Porque los alveolos están llenos de líquido, ¿sí? Es por eso, es por el edema pulmonar. Como segundo elemento, ¿qué pasa si yo no escucho nada en la auscultación pulmonar? Hay una abolición del murmullo vesicular. Significa que ha habido derrame pleural.
a la auscultación cardíaca, ¿sí? Esto es pulmonar. A la auscultación cardíaca tenemos los ruidos cardíacos S1 y S2 que son normales, ¿sí? El S1 es el cierre de la válvula mitral y S2 el cierre de la válvula aórtica. Voy a escuchar patológicamente entonces S3 y S4. Tercer y cuarto ruido cardíacos que no debería auscultarse. S3 es un tono bajo que ocurre al inicio de la diástole. ¿Sí? Es un tono bajo. Y S4 es por una rigidez ventricular. Es al final de la diástole. Casi junto con la contracción auricular. Y bien, entonces eso en cuanto al examen físico, más concretamente la auscultación cardíaca y pulmonar. Dentro de los exámenes complementarios, pues tenemos el hemograma, algunos marcadores para descartar cardiopatía isquémica. Tenemos una radiografía de tórax que nos puede dar dilatación cardíaca, por ejemplo, o evidenciar edema de pulmón o derrame pleural. El estudio más completo, y les prometo que con esto terminamos, el estudio complementario más completo para insuficiencia cardíaca se llama y es la ecocardiografía. Que me va a dar los siguientes beneficios. Número 1, me brinda el tamaño de las cavidades. Si hay aumento o reducción del tamaño de las cavidades, tanto aurículas como ventrículos. Me va a dar el grosor de las paredes. Es decir, me puede brindar información sobre una posible hipertrofia ventricular, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Me va a dar un parámetro de la fuerza de eyección, es decir, del volumen sistólico, para ver si es una patología o una insuficiencia de tipo sistólica, disfunción sistólica o disfunción diastólica. Me puede hacer ese diagnóstico diferencial. Y además me brinda datos sobre la presencia de valvulopatías, insuficiencia aórtica o estenosis mitral aórtica, estenosis tricuspidea, por ejemplo, o estenosis de la arteria pulmonar o de la válvula del tronco pulmonar. Entonces, esos son los beneficios de la ecocardiografía. ¿Sí? Gracias por su atención. Nos vemos la siguiente con hipertensión arterial.